¿Qué es la Biblia? La Biblia está compuesta por 66 libros sagrados y se escribió durante un periodo de unos 1600 años. Como la Biblia contiene el mensaje de Dios, se la llama la Palabra de Dios. Datos sobre la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Dios es el autor de la Biblia, pero usó a unos 40 hombres para escribirla. Algunos de ellos fueron Moisés, el rey David, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dios puso sus propios pensamientos en la mente de los escritores para que pusieran su mensaje por escrito. Imagina que un empresario le pide a su secretario que escriba un mensaje en su nombre. Aunque solo le dé las ideas principales, ¿quién es el autor del mensaje? El empresario. Lo mismo pasa con la Biblia. Aunque Dios usó a hombres para escribir su mensaje, en realidad Él es el autor. ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblia viene de la palabra griega biblia, que significa libritos. Con el tiempo, este término griego se usó para referirse al conjunto de libritos que componen la Biblia. ¿Cuándo se escribió la Biblia? La Biblia se empezó a escribir en el 1513 antes de nuestra era y se completó más de 1600 años después, alrededor del año 98 de nuestra era. ¿Dónde están los escritos originales de la Biblia? Hasta donde se sabe, ninguno de ellos se ha conservado. Los escritores de la Biblia usaron los materiales que tenían a su alcance, como el papiro y el pergamino. El problema es que estos materiales se deterioran fácilmente. Sin embargo, durante siglos, escribas profesionales copiaron los escritos una y otra vez con mucho cuidado. Así se conservó su contenido para las futuras generaciones. ¿Qué son el Antiguo y el Nuevo Testamento? Se suele llamar Antiguo Testamento a la sección de la Biblia que fue escrita principalmente en hebreo. También recibe el nombre de Escrituras Hebreas. Y se suele llamar Nuevo Testamento a la sección que fue escrita en griego. También es conocida como Escrituras Griegas Cristianas. Estas dos secciones juntas forman un solo libro, las Sagradas Escrituras. ¿Qué contiene la Biblia? La Biblia contiene historia, leyes, profecías, poesía, proverbios, canciones y cartas. ¿De qué habla la Biblia? En sus primeras páginas nos cuenta brevemente cómo el Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra. Además, en la Biblia, en Salmo 83:18, Dios nos dice que su nombre es Jehová y nos invita a que lo conozcamos. La Biblia muestra que se han dicho muchas mentiras sobre Dios y enseña cómo Él limpiará su reputación. También revela el propósito de Dios para la tierra y la humanidad. Explica qué hará Dios en el futuro para acabar con todo lo que nos hace sufrir. Además, la Biblia ofrece consejos prácticos para la vida diaria. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo llevarse bien con otros? Hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. Mateo 7:12. Significado. Debemos tratar a otros como nos gustaría que nos trataran. ¿Cómo controlar el estrés? Nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Mateo 6:34. Significado. En lugar de estar tan preocupados por lo que pudiera ocurrir mañana, es mejor concentrarnos en los problemas que tenemos hoy. ¿Cómo tener un matrimonio feliz? Cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Efesios 5:33. Significado.
el amor y el respeto son imprescindibles para disfrutar de un matrimonio feliz. ¿Se ha cambiado la Biblia? No. Al comparar los manuscritos antiguos con las Biblias actuales, los expertos han comprobado que el mensaje original prácticamente no ha cambiado. Y esto no nos sorprende. Después de todo, si Dios quiere que las personas lean y entiendan su mensaje, ¿no es lógico pensar que se encargó de que nadie lo cambiara? La nota dice: vea el artículo ¿Se ha cambiado o manipulado la Biblia? Fin de la nota. ¿Por qué hay tantas traducciones de la Biblia? En la actualidad, la mayoría de los lectores no entienden los idiomas en los que se escribió la Biblia. Sin embargo, en sus páginas hay buenas noticias para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por esa razón, las personas necesitan una traducción en un idioma que entiendan bien. Así pueden leer y comprender correctamente el mensaje de Dios. Existen 3 formas de traducir la Biblia. Palabra por palabra. Se traduce el texto lo más literal posible. Idea por idea. Se usan palabras que transmiten el sentido del texto bíblico. Paráfrasis. Se reformula el texto libremente con el objetivo de que sea más agradable para los lectores. Sin embargo, con esta forma tan libre de traducir, a veces se cambia el significado de un pasaje bíblico. Una buena traducción de la Biblia combina de forma equilibrada la traducción literal con un lenguaje moderno y fácil de entender. De esta manera, logra transmitirnos con exactitud el mensaje de Dios. La nota dice: a muchas personas les gusta leer la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, porque es exacta y fácil de entender. Vea el artículo ¿Es exacta la traducción del Nuevo Mundo? Fin de la nota. ¿Quién decidió el contenido de la Biblia? Como Dios es el autor de la Biblia, fue Él quien eligió su contenido. Al principio decidió confiarle a la antigua nación de Israel las declaraciones sagradas de Dios, es decir, los israelitas protegerían las escrituras hebreas. ¿Le faltan libros a la Biblia? No, la Biblia está completa, no se ha perdido ningún libro. Algunos afirman que ciertos libros antiguos que estuvieron ocultos durante mucho tiempo deben formar parte de la Biblia. La nota dice: a estos escritos en conjunto se les llama apócrifos. Según la Enciclopedia Británica, en la literatura bíblica este término se refiere a obras fuera del canon aceptado de las Escrituras, es decir, fuera de la lista autorizada de libros que pertenecen a la Biblia. Fin de la nota. Sin embargo, los libros que de verdad fueron inspirados por Dios cumplen con ciertas características que establece la propia Biblia. Por eso no se contradicen. Pero no se puede decir lo mismo de todos los libros antiguos que, según algunas personas, pertenecen a la Biblia. La nota dice: si desea saber más, lea el artículo ¿Los Evangelios Apócrifos contienen verdades ocultas sobre Jesús? Fin de la nota. Lista de los libros de la Biblia. Escrituras hebreas, también conocidas como Antiguo Testamento. Historia y leyes. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Historia de la nación de Israel. Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Poesía. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Profecías. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
Escrituras griegas cristianas, también conocidas como Nuevo Testamento. Historia de la vida y el ministerio de Jesús. Los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Historia de la congregación cristiana del siglo I. Hechos. Cartas dirigidas a distintas congregaciones. Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Primera y Segunda a los Tesalonicenses. Cartas dirigidas a algunos cristianos en particular. Primera y Segunda a Timoteo, Tito y Filemón. Cartas dirigidas a los cristianos en general. Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Profecías. Apocalipsis. La siguiente es información suplementaria. ¿Cómo encontrar un versículo en la Biblia? Segunda a Timoteo 3:16. Primero se indica el libro bíblico. Comúnmente los libros de la Biblia se ordenan como se muestra en la lista de los libros de la Biblia. 3. El primer número corresponde al capítulo que hay que buscar. 16. Los números que siguen remiten al versículo o versículos que hay que leer.